Buenas tardes. En este video les voy a dejar cómo realizar este tipo de ejercicios. O sea, todos los que estaban en la parte de el video pasado, que serían estos y este, con ayuda de la herramienta de Simulink, utilizando los bloques de Simscape. Vamos a realizar estos tres ejercicios. Ok, vamos a empezar con este, que básicamente pues es aplicar elementos que ya conocemos, pero que nunca hemos utilizado. Los conocemos de vista porque en algún momento, en la introducción al Simscape, yo les platiqué de dónde podíamos agarrarnos para este tipo de sistemas. Hay que determinar la índole de cada uno de estos sistemas. Porque si nos vamos a las librerías del Simulink y revisamos lo que existe en las librerías del Simscape, por el área de fluidos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, miren. Abrimos aquí el Simscape, un Foundation Library, que son las que utilizamos. Por el lado de las librerías de Electrical ya las hemos utilizado, de las librerías de Mechanical también las hemos utilizado. Pero si observamos, tenemos varios tipos de librerías acordes a lo que denominamos fluidos, ¿no? Por ejemplo, un gas puede ser un fluido. Si abrimos aquí en el gas, vemos que tenemos algunos elementos, ¿no? Ahorita vamos a ver cada una de estas diferencias. Y básicamente nos vamos a guiar por los colores. Y tenemos aquí diferentes elementos. Y básicamente es el fluido que vamos a tratar quien va a determinar, en este caso, cuál vamos a utilizar. Por ejemplo, si agarramos este de gases, de gas, yo vengo y lo arrastro hacia este área, voy a ver las propiedades que tiene este bloque. Ok, al darle doble clic, vamos a observar las propiedades que tenemos. Y ahí nos vamos a guiar de qué tipo de gas es o de qué tipo de librería es la que vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, aquí vemos que eh, tiene una especificación el gas, si es real, perfecto, semiperfecto, el cual tiene una constante, un factor de comprensibilidad y otros parámetros aquí que tenemos. Entonces, este tipo de librerías nos va a servir cuando nosotros conozcamos el fluido, en este caso que tiene que ser de tipo gaseoso. Y pues básicamente agarremos las propiedades que conocemos de este tipo de fluidos, de los gases, de gases ideales, por ejemplo. Bueno, pues ahí tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, algunos combustibles son de tipo gas o algunos, el oxígeno es gaseoso también. Entonces hay diferentes elementos que nosotros por lógica vamos a determinar también cuál vamos a utilizar. En este caso, pues la librería de tipo gaseosas, pues básicamente sería cuando tenemos un fluido de tipo gas, el cual se asemeje mucho a los combustibles, ¿no? Como tal. Tenemos por un lado los tipos de hidráulico, que si ustedes recuerdan, pues ya llevaron una materia ahí de neumática e hidráulica. Y bueno, pues ¿qué podemos agarrar aquí? Pues algunos tipos de aceite. Entonces aquí vamos a agarrar en este caso esta aceitera, vamos a arrastrarla y vamos a observar aquí básicamente que nos vamos a guiar por la densidad del fluido, ¿ok? Y su viscosidad. Entonces la densidad va a determinar el fluido y que pues en este caso dice que tiene una densidad por default de 850. Si ustedes investigan, muy posiblemente sea de algún tipo de aceite, ¿no? Por decir algo. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar las librerías de hidráulica cuando desarrollemos, en este caso, aplicaciones de pistones y todo eso que conlleva la hidráulica. Lo mismito que ustedes hicieron en hidráulica y neumática, bueno, pues aquí con ayuda de estos bloques, pues lo van a poder realizar, ¿no? Si se ponen a buscar aquí, van a encontrar a lo mejor un pistón, un motor ahí, tipo hidráulico, qué sé yo, ¿no?
Por otro lado, tenemos las librerías isotérmicas. Si ustedes saben que un fluido, en este caso tipo líquido, isotérmico, significa que su temperatura no cambia. Entonces, si nosotros agarramos, por ejemplo, para realizar estos dos ejercicios, pues ocuparíamos esa librería, puesto que estos dos fluidos nunca van a cambiar su temperatura. Entonces, podemos agarrar este tipo de fluidos, este tipo de librerías para este tipo de sistemas. Y aprovechando, pues obviamente nos podríamos agarrar la librería de hidráulica, porque este es un actuador hidráulico. Muy bien. Eso sería por el lado de los sistemas hidráulicos. Y bueno, pues tengo aquí diferentes fluidos también de tipo térmicos, los cuales sí van a cambiar su temperatura. Y los de dos fases. Entonces aquí por el lado de los elementos de dos fases, pues podemos observar que tenemos básicamente temperatura y alguna otra cuestión ahí de fluidos, ¿no? Ok, si arrastramos por ejemplo esta, estamos arrastrando estos porque esto es lo que contiene las propiedades del fluido, ¿no? Y eso es lo que va a determinar qué fluido vamos a utilizar. Entonces, si ustedes observan aquí, vienen otros parámetros. Ok, este tipo de librería me va a funcionar para cuando yo tenga un fluido, el cual puede tomar dos estados, dos fases, ya sea líquido o tipo gaseoso o de vapor. Entonces, pudiera utilizar esto. Por ejemplo, el agua puede actuar como líquido, puede actuar como vapor. Perdón, por decir un ejemplo, ¿no? Y así hay muchos fluidos, los cuales pues tienen dos fases, ¿no? Esto lo vieron en el termo. Muy bien. Entonces, básicamente, eso sería la cuestión de cuál librería optar. ¿Ok? Muy bien. Adicionalmente, aquí en la parte de abajo tenemos otro apartado que dice fluids. Fluids, perdón. Entonces también tiene aquí de tipo gas, de tipo hidráulico, isotérmicos y térmicos y los de dos fases, ¿ok? Bueno, pues estos son básicamente complementos a lo que ya tenemos aquí en la parte de arriba. Que por ejemplo, aquí en los elementos de tipo, vamos a suponer, de tipo térmicos, perdón, de tipo líquidos isotérmicos, vemos que no tenemos un acumulador, un tanque como tal para meter el agua, porque pues si modelamos este sistema, podemos observar que no hay un tanque como tal para modelar estos. No hay tanques, ¿ok? Entonces, ¿de dónde vamos a agarrarnos para sacar ese tanque? Bueno, pues si vamos a utilizar aquí los isotérmicos líquidos, pues lo lógico sería que nos vayamos a los isotérmicos líquidos de la parte de esta librería de fluids, en el cual pues aquí sí voy a contar con un tanque, aquí está, miren. Ok, y como observación, pues van a tener los mismos colores porque son de la misma índole, ¿no? Del mismo tipo. Muy bien. Adicionalmente, pues les comento que para el caso de los modelos, en este caso, utilizando la librería de Simscape, pues hay otros parámetros los cuales nosotros no tomamos en cuenta por hacer más fácil el cálculo, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tenemos al utilizar Simscape es que vamos a ver todos los parámetros que normalmente se omiten al momento de realizar el cálculo. Por ejemplo, en uno de los ejercicios, si tomamos, vamos a suponer, la densidad, la gravedad, la altura, okay, pero no tomamos otras propiedades de los fluidos. Cada fluido tiene diferentes propiedades. Entonces, con las librerías que vamos a estar utilizando, vamos a poder determinar cada una de esas propiedades. Adicionalmente, por ejemplo, si estamos utilizando un tanque, ustedes observan que el tanque tiene una altura por defecto y tiene un área. El área, pues obviamente sí la tomamos. Pero si son observadores también, pueden darse cuenta que las tuberías de entrada y de salida están posicionadas de forma diferente. ¿Qué quiere decir que estén posicionadas de forma diferente? Si ustedes observan específicamente este que tenemos aquí, observen que están al ras del suelo las dos tuberías.
Pero ¿qué pasaría si esta tubería que tenemos aquí, la R1, estuviese más alta? Esto no lo podemos determinar en nuestras hojas, en nuestros cálculos, porque siempre suponemos que están en el suelo. Ahora, ¿qué pasaría? Y obviamente en la vida real va a ocurrir que este esté más alto que este, o que este esté más alto. ¿Cómo eso va a afectar nuestro modelamiento? Bueno, a lo mejor al momento de calcular todo eso a mano, pues sí traería muchos problemas, porque pues tendríamos que meternos con el tema de las matrices para determinar exactamente los puntos donde está puesto, en este caso, este sistema, porque recuerden que aquí el tanque lo estamos viendo nosotros en 2 dimensiones, pero este es un volumen, ¿no? Pudiera ser una forma cilíndrica, una forma cuadrada, o qué sé yo, ¿no? Prisma cuadrangular. Entonces, eso va a influir en los cálculos, y nosotros siempre hemos tomado lo más básico con el fin de que primeramente ustedes entiendan cómo funcionan cada uno de los parámetros, cada uno de los sistemas, y en base a eso, pues ya llevárnoslos a aplicaciones reales. Sin embargo, si este es un sistema de primer orden, nos tiene que dar el resultado un sistema de primer orden. No nos puede dar otra cosa. ¿Cómo sabemos que es de primer orden? Porque tiene una derivada. ¿Cuál es la derivada? El cambio de volumen con respecto al tiempo, dependiendo del flujo de entrada y del flujo de salida. Si hablamos de flujos volumétricos, si hablamos de flujos másicos, pues sería el cambio de masa que hay ahí en ese volumen, en ese tanque, con respecto a la entrada, el flujo de entrada QMI y el flujo de salida QMO. ¿Ok? Muy bien. Entonces, que esto sirva como base. Gracias a SimScape podemos obtener otros parámetros que no vamos a obtener de forma manual, que sería muy complicado el realizar el cálculo, ¿no? Entonces vamos a empezar con este sistema. ¿Okay? Si ustedes observan, tenemos dos fuentes de presión. Dos fuentes de presión. Por lo tanto, nosotros nos podemos ir directamente aquí a las librerías y ya sabemos que este es de tipo hidráulico. Ok, me voy a ir aquí a los hidráulicos. Una vez en hidráulicos, voy a buscar los elementos como tal. En este caso, yo veo una cavidad aquí y veo una cavidad acá. ¿Cómo ponemos esas cavidades aquí? Muy sencillo. Hay un bloque que se llama, en este caso, chamfer, porque es un hueco que está allá adentro. Entonces, aquí lo tenemos. Hydraulic Piston Chamfer. O sea, es la cámara que tenemos al lado izquierdo y vamos a utilizar otro para la cámara del lado derecho. Básicamente es este. Entonces, si nosotros lo vemos de cierta manera, para que sea una idea, este sería esta cavidad y de este otro lado tendría la otra cavidad. ¿Cómo se unen estas dos cavidades? Mediante este pistón. Ok, ¿y eso cómo está aquí puesto? ¿Cómo es? Pues sería esta parte. Translational Hydro-Mechanical Converter, el cual va a sustituir, o más bien analógicamente sería lo que es la parte de la derecha, perdón, de la izquierda del pistón. Entonces, si voy a tener una superficie del lado izquierdo, también lo tengo que tener del lado derecho. Por lo tanto, requeriría dos. Muy bien. Entonces, dos para las cavidades y dos para las superficies de contacto con esas cavidades. Muy bien. Entonces, básicamente sería conectar. Ahorita vamos a hacer la conexión, ¿no? Si ustedes observan, estos dos están de color verde. ¿Por qué? Porque esto ya está convirtiéndome las presiones ejercidas en las cámaras a tener, en este caso, voy a conectarlo de una vez, a tener en este caso los movimientos tal cual de ese pistón. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos P1 y P2, ¿de dónde salen? Son fuentes. Entonces me tengo que ir aquí, Hydraulic Source, y buscar en este caso las fuentes de presión, porque también recuerden que tenemos fuentes de flujo másico y de flujo volumétrico. Entonces, si ustedes observan aquí, tengo dos, flujo
y masa. O sea, flujo másico y el flujo volumétrico. Entonces, si agarramos este, aquí lo vemos, Hydraulic Pressure Set Source, pues sería en este caso la fuente de presión. Le requiero dos. Le voy a requerir una para el P1. Aquí lo voy a poner de una vez. Este P1. Y requiero otra para el P2. Ahí está. Esto sería la cavidad de P1. Entonces aquí le podemos poner de nombre cámara de P1. ¿No? Por decir algo. Y pues obviamente esta sería la cámara del P2. Ahí está. Cámara P1 y cámara P2. Y obviamente pues estas serían las superficies de contacto. Ahí no le voy a cambiar el nombre, así lo voy a dejar. Si ustedes recuerdan de la parte mecánica, requerimos para las CES elementos, en este caso de referencia. Lo mismo tenemos que hacer con los elementos de referencia para los sistemas hidráulicos. Pues me voy a ir aquí a los elementos y voy a buscar ese elemento. Aquí lo tenemos, una referencia hidráulica. Entonces requiero dos, una para la fuente de P1 y el otro para la fuente de P2. Ya va tomando forma nuestro sistema. Vamos a realizar las conexiones. Entonces resulta que la P va a ir directamente conectada hacia donde va el flujo. ¿Ok? De la cámara. Si nosotros cliqueamos aquí, podemos observar que aquí en la descripción nos dice que el puerto A es el asociado a la cámara y el puerto P es la asociada al desplazamiento del pistón. Ok, nada más tenemos dos puertos. Si nosotros observamos aquí la descripción, dice que en este caso la dirección es positiva de P a T. Ok, desde P hasta el puerto T. Entonces imagínense que viene por aquí y llega directamente a la parte de A. Ok, muy bien. Pues básicamente ahí ya tenemos lo que respecta a la parte de, en este caso, de los fluidos. Bastaría aquí nada más indicar qué tipo de fluido estoy trabajando dentro de estas tuberías. Entonces, para eso me voy aquí Hydraulic Utilities, utilidades, y voy a agarrar este. Con este yo voy a determinar qué fluido voy a meter a estas tuberías. Lo puedo poner donde sea, en cualquier parte, no importa. Yo lo voy a poner aquí. Si no lo pongo me va a salir un error. Entonces, basándonos en esto, pues aquí vamos a poder determinar la densidad y otros elementos, otros parámetros como la viscosidad, un módulo ahí de, en este caso, la presión atmosférica, un parámetro relativo. Bueno, si nosotros le damos aquí donde dice Help, podemos observar cada uno de estos elementos y aquí nos lo explican. Entonces, si alguien tiene más interés en ver cada uno de estos parámetros, pues desde aquí lo puede hacer. ¿No? Que a lo mejor en el caso de que ya hayas llevado hidráulica, neumática o bien mecánica de fluidos, pues ya viste qué significa cada uno de estos parámetros. El caso es que así es como hay que modelarlo. Muy bien. Ya terminamos la parte hidráulica. ¿Qué nos restaría por hacer? Pues la parte mecánica, ¿no? Al igual que aquí utilizamos las referencias, en este caso el subsistema mecánico también requiere esas referencias. Por lo tanto, me voy a ir a los elementos mecánicos, los cuales ya hemos utilizado anteriormente. Entonces, me voy a los elementos traslacionales porque recuerden que el pistón representa un movimiento lineal y voy a sacar estas dos referencias. Entonces, aquí puedo tener una referencia para cada uno. Entonces, sería uno para este y uno para este. Muy bien, si tú observas aquí tenemos una masa, entonces de una vez hay que conectar esa masa. Resulta que esto va a ser la salida en este caso, imagínense ustedes que es la barra.
Por lo tanto, yo necesitaría conectar, en este caso, la masa ahí. Muy bien. Entonces, básicamente ya con esto nos faltaría indicar las entradas y las salidas. Y obviamente indicar aquí qué iría dentro de esas P's. Si recuerdan ustedes, ahorita que le di doble clic a esto, vemos que en este caso la P indica que es lo que corresponde al desplazamiento del pistón. ¿Dónde está eso guardado? Está en el desplazamiento de la masa, porque es lo mismo, miren. Lo que se desplaza la masa es lo que se va a desplazar el pistón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nos vamos aquí a los sensores y saco uno de estos. En este caso un sensor que me permite determinar posiciones y lo conecto en la R con la R, ¿no? Lo de siempre, esto ya lo hemos hecho muchas veces. La C, pues iría directamente a la referencia y de la P voy a sacar cada uno de estos elementos para conocer las posiciones. Hagan de cuenta que de cierta manera lo estamos retroalimentando. Muy bien, algo así nos quedaría. Entonces esto lo voy a pasar más para arriba para que sea más entendible. Muy bien, pues el caso es que sería algo similar a esto. Listo. Entonces si queremos saber la velocidad, pues de una vez aquí lo podemos obtener, ¿no? Entonces básicamente podemos decir que ya estamos a punto de terminar porque aquí nada más nos faltaría indicar que la S va a ir la fuente de entrada. Entonces para eso necesitamos los famosos traductores, los cuales están aquí en la parte de utilidades. Y de una vez el solver configuration, este no me lo voy a salvar, este siempre lo tengo que utilizar, ¿no? Y este pues ya sabemos que también va a una parte del proceso. Entonces aquí ya nada más sería cuestión de introducir los convertidores. Y básicamente requiero conocer posición, entonces yo puedo sacar directamente desde aquí la posición hacia un scope. Muy bien, hacia un scope y obviamente este elemento lo tendría que conectar hacia las entradas, en este caso esta de aquí, y requiero para otra, esta de acá. Usualmente nosotros conectamos un step, bueno, pues es lo mismo aquí también, step. Este lado también. Ojo aquí, bueno, vamos a ver un detalle. Si nosotros colocamos el step, lo que va a suceder es que va a energizar. Voy a dejar uno por mientras, no, en este le voy a poner un constante para explicarles algo. Ahí está. Y le voy a dejar como 0. ¿Por qué? Porque yo no quiero que haya nada y yo quiero que transcurra directamente el pistón, que se mueva. Aquí se me borró el scope, lo voy a volver a poner. Ahí está. ¿Qué es lo que va a suceder? Resulta que si nosotros energizamos, en este caso, los dos P's, pues no se va a mover, a menos que una de las P sea mayor que las otras, que la otra. Entonces, si esta P es mayor, efectivamente va a dar un desplazamiento hacia la derecha. Pero si las dos P son iguales, en este caso, nuestro sistema, pues va a estar en equilibrio porque va a haber presiones iguales de los dos lados. Entonces, por eso es que uno lo vamos a dejar como 0 y el otro lo vamos a estar manipulando directamente con en este caso, con una función escalón. Muy bien, hay que ajustar otros parámetros. No hemos ajustado los parámetros. ¿Cuáles? Vamos a ver. Bien. Resulta que, imagínense ustedes que de P1 yo mando la presión, ¿no? Y obviamente el desplazamiento tiene que ser de izquierda a derecha. Entonces, si yo le doy doble clic a este, es lo que me dice. Cuando se incrementa, en este caso, desplazamiento positivo incrementa el volumen. Es decir, el desplazamiento hacia la derecha incrementa el volumen, exactamente es lo que estamos viendo. Lo mismo tiene que ocurrir con este. Su desplazamiento incrementa el volumen.
Pero ¿qué va a pasar con estos dos elementos? ¿Qué va a pasar con estos dos elementos? Vamos a acomodar esto un poquito mejor para que tengan una mejor visualización. Resulta que si yo le doy doble clic, aquí dice que actúa en dirección positiva. Este está bien porque va hacia la derecha, pero en el caso de no puede estar así, tiene que estar actuando en dirección negativa, o sea, es su movimiento natural, porque este va a ir en el sentido contrario. Y ahorita nos vamos a dar cuenta si, en dado caso, hay un error, pues obviamente nuestra gráfica no va a corresponder a lo que nosotros esperamos. Simple y sencillamente eso. Entonces, ¿qué parámetros hay aquí? Por ejemplo, si hablamos dentro de los elementos del fluido hidráulico, pues básicamente las densidades. Ustedes saben que hay diferentes densidades para cada uno de los fluidos. Entonces, desde aquí puedo determinar esa densidad. Y los otros parámetros, pues básicamente son propiedades que ya existen dentro de un fluido. Si yo me voy con un fluido y voy a revisar sus parámetros, pues me voy a dar cuenta de cada uno de los elementos que ya traen. Lo mismo va a pasar en este caso para las propiedades de los pistones. Por ejemplo, si yo le doy aquí a la cámara, pues aquí veo el área del pistón, que si yo quiero que sea del mismo tamaño, pues tiene que tener en este caso el mismo tamaño. Si va a estar en una posición inicial, si va a estar en una posición inicial, el volumen muerto dentro de la cavidad, en este caso algún, no sé, algún tipo de calentamiento que va a tener aquí de transferencia de calor en dado caso, el tipo el material del que está hecho la cámara, bueno, y hay otros parámetros que hay que tomar en cuenta acorde a los materiales utilizados dentro de la cámara y obviamente las calidades, porque pues va a haber menor cantidad de zona muerta, de volumen muerto, si hay una mejor, en este caso, una mejor calidad de construcción, porque pues esto básicamente es que se formen poros y dentro de los poros se pierda volumen. Y bueno, pues el resto de los elementos, de nueva cuenta, si ustedes le dan aquí en Help, pues pueden observar cada uno de estos y las ecuaciones que corresponden a estos elementos. Que incluso la gráfica en este caso, que esta gráfica normalmente cuando vas a realizar algún cálculo de algún pistón de alguna marca, pues ya te arrojan estas gráficas. O muy similares a esta. Y bueno, pues aquí dice, en este caso, algunas limitaciones y algunas cosas que se tienen que asumir. Ok, entre otros parámetros que ahí pues ustedes lo pueden leer, ¿no? Ya en sus casas, ya más, en este caso, más tranquilos, ¿no? Para el caso de nosotros ahorita, específicamente la materia, a mí lo que me interesa nada más es que conozcan la función de transferencia o cómo obtenerla en base a estos elementos. Bueno, así, tal cual. Si nosotros agarramos hay que ver nada más aquí que el área del pistón coincida, en este caso tiene que es 5e a la menos 4, pues obviamente tiene que coincidir con este. Coincide, que todos coincidan, sí coincide, y ese también coincide. Y ya pues restaría verificar la masa, 1 kilogramo, ¿no? Suponer que la masa tiene 1 kilo. No les he dicho, pero aquí en alguno de los bloques, en la parte de variables, tenemos en este caso las condiciones iniciales. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que empezamos a operar un tanque de almacenamiento de agua y no tiene agua al inicio. Entonces, si no tiene agua, no podemos iniciar la bomba de desagüe porque no hay nada que jalar y se nos va a descomponer. Entonces, ajustando las condiciones iniciales ya en la vida real, pues de aquí lo podemos hacer, ¿no? En este caso, aquí ya trae un flujo dentro de la cavidad, que a lo mejor ese flujo se debe a algunas condiciones ambientales, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces ya aquí básicamente sería cuestión de darle a ejecutar. Antes de abrir la gráfica, si ustedes imaginan lo que va a suceder es que nosotros al estar alimentando el P1
nosotros al estar alimentando el P1 tiene que empezarse a mover y por consiguiente la masa dm se tiene que empezar a desplazar, o sea, tiene que ir incrementando conforme en este caso la fuente de P1, perdón, empieza a introducir presión. Muy bien, entonces le vamos a ejecutar y aquí sale un pequeño error que vamos a ver si podemos solucionarlo. Básicamente esto sucede porque estamos utilizando bloques de tipo step. Entonces lo que requerimos aquí, en este caso esto es algo nuevo que vamos a ver en este video. Aquí los convertidores manejan un tipo de, en este caso, de filtros. ¿Ok? Entonces si nosotros aplicamos la derivada de una función, de una constante, pues la derivada es cero, quiere decir que no hay cambio. Obviamente aquí tenemos que indicarlo que vamos a tener en este caso una derivada calculada, un filtro de primer orden. ¿Okay? Simplemente con cliquear ahí se acabó. Y pues de una vez sabemos que la presión se mide en pascales. Entonces aquí podemos ponerle pascales. Le damos OK. Y obviamente aquí pues podemos poner en este caso en metros. Listo, ahora sí, vamos a ejecutar de nuevo. Y listo, ahora sí lo hizo. Entonces nosotros lo que esperamos es que la masa efectivamente vaya incrementando su posición. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros decidamos que P1 ya no tiene, en este caso, presión, ¿no? Entonces voy a abrir esto. Y eso es lo que tenemos que esperar. Si no, estamos mal. Entonces abrimos el scope. Y efectivamente observamos que hay un desplazamiento de la masa M desde el punto cero hasta donde quién sabe cuándo vaya a marcar, ¿no? Dependiendo de qué tanta presión vamos a estar introduciendo. Entonces, efectivamente, vamos a cambiar las entradas para que vean ustedes otras cuestiones. Voy a quitar esto y voy a colocar una constante. Ahí está. Voy a colocar aquí de forma infinita. Voy a darle a ejecutar y voy a abrir esto. Perdón, este. Ahí observamos que no hay movimiento, ¿no? Todo, vamos bien hasta ahorita. Voy a hacer lo siguiente. Voy a traerme esto tantito para acá. Voy a minimizar esto, voy a minimizar esto. Y de nueva cuenta voy a ejecutar. Voy a abrir aquí el scope a ver si podemos manipular directamente el movimiento. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos su valor a 1? Recuerden que esto es Pascal, un Pascal. Si yo le doy en OK, debe de incrementar. Vamos a darle stop. Ahí está, miren, va incrementando. ¿Qué tanto? Bueno, pues aquí depende hasta dónde vaya a llegar. Vamos a hacer dos pruebas. Una de incremento y la otra de decremento. Entonces vamos a darle otra vez de nuevo en ejecutar. Obviamente aquí va a ir subiendo. Ahí vemos cómo va subiendo, miren. Vamos a tratar de que este tiempo sea mayor. Vamos a las configuraciones y vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde dice time, vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde dice time, perdón, es en time span. Vamos a poner aquí la cantidad. Pues por ejemplo 1000 segundos o 10 o 100 o qué sé yo, ¿no? Entonces le vamos a dar a ejecutar de nueva cuenta. Y aquí vamos a estar observando el movimiento. Miren, va muy rápido. Vamos a tener esto. Y ahí vemos poco a poco cómo va a ir subiendo. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 100 aquí. Y en este caso, que sea otro tipo de navegación. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es bajar
sea, quitar esta presión, la quitamos y hasta el momento pues se tiene que ver esa estabilización. Lo voy a pausar aquí para ver toda la gráfica. Ahí está, ¿no? Entonces en un determinado momento la gráfica tiene que tender a quedarse en la posición donde está porque quitamos esa presión. Voy a incrementar la presión del otro lado, en este caso la presión que tenemos aquí. Y obviamente el movimiento tiene que ir para abajo porque ahora la presión me está indicando que tengo que bajar. Vamos a esperar un rato en lo que realiza aquí el cálculo y le voy a dar aquí en stop para ver si efectivamente ahí vemos que está bajando. Miren, y ahí está, aquí podemos observar todo lo que pasó en el transcurso de la simulación. Empezamos y pues obviamente poco a poco fue sacando el pistón. Obviamente aquí no tiene tope ni nada, pues entonces dice que llega por 10 a la 6. Luego vemos cómo poner esos topes. El caso es que va incrementando la posición hasta un determinado momento y nosotros optamos en que después incrementar la presión del otro lado para que empiece a bajar. O sea, la posición se iría hacia el otro lado. Muy bien. Ahí empezamos directamente desde 1 acá y 0 acá. Entonces, si nosotros observamos, verán ustedes cómo la posición, en este caso me indica que va hacia el lado izquierdo porque es negativo. Y bueno, esos serían los movimientos que tiene el pistón. Muy bien. Y ya físicamente esto lo podemos retroalimentar para evitar este tipo de cuestiones aquí de que, por ejemplo, de que se pase de cierto límite, porque aquí estamos en el orden de por 10 a la 6 y estamos midiendo en metros. Entonces básicamente sería 1.000.000 de metros, 1 por 10 a la 6. Entonces es demasiado, entonces pues obviamente no es posible que la masa se desplace tanto, ¿no? Y aquí sería cuestión de manipular algunos elementos para evitar ese tipo de problemáticas como tal, ¿no? En este caso, pues lo lógico sería que esta posición la retroalimentemos para evitar que se salga del margen, pero ya esa parte es del área de control. Entonces, estamos viendo control, pudiera ser que retomemos este ejercicio y que ustedes observen ese fenómeno. Pero el punto aquí no es conocer cómo se comporta algo que ya sabemos cómo se tiene que comportar. Lo que yo quiero conocer, pues es la función de transferencia. Por lo tanto, lo que pudiera hacer aquí es agarrar y convertirlo en entrada, en input. Linear Analysis Point, input. Lo mismo voy a hacer con el otro. Linear Analysis Point, input. Tú recuerda entonces que uno es P1 y el otro es P2. En este caso, este sería el P2 y este sería P1. Y obviamente esta sería la posición de X. Por lo tanto, esta sería mi salida. Output. Y ya básicamente sería irnos aquí a forma, perdón, a apps, minimizar el modelo. Ok, esperamos aquí lo que siempre hacemos. Le damos en la función step. Una vez que se me haya abierto esta pestaña, esperamos aquí a que cargue y obviamente tenemos dos funciones de transferencia que si tú recuerdas el realizarlo a mano, pues veíamos que teníamos una función de transferencia de P1 con X y de P2 con X. En este caso pues tengo que tener lo mismo. Observa, el P1 sí tiene que ir hacia arriba, el P2 sí tiene que ir hasta abajo. Entonces hasta aquí vamos muy bien. Básicamente pues sería un espacio de estado con 2, ¿no? Entonces subo el INSYS y me voy directamente aquí en MATLAB. Genero la función de transferencia, por ejemplo, la vamos a guardar en A, el INSYS 1, y aquí observamos las dos funciones de transferencia. Uno para, en este caso, de P2 a X y el otro de P1 a X. ¿Ok? Que si observas aquí, este sería el resultado de lo que hicimos a mano, ¿no? Es de segundo orden
por default. Entonces, obviamente, la mínima expresión tiene que ser de segundo orden, ¿no? Y ya, pues, a lo mejor tratando aquí la función P1 con parámetros de P2 o P2 en función de P1 para el caso de abajo, pues ya se me haría de tercer orden para el P1 y de segundo orden quedaría para el P2. Ok, ya sería aquí cuestión de que ustedes trabajen una mayor cantidad de matemáticas para que obtengan las funciones de transferencia y que a final de cuentas lo hemos visto de otros ejercicios, les va a resultar esto. Ok, muy bien, pues ahí quedaría en este caso las funciones de transferencia para este tipo de sistemas. Ya el resto se lo dejo a ustedes de que investiguen qué es cada uno de los parámetros, o más bien de que se agarren un libro de hidráulica y neumática o de mecánica de materiales y que vean los parámetros de cada uno de estos elementos, ¿no? Que esto ya llevaron una asignatura donde les hablaron de todos estos rollos. La idea aquí nada más es obtener funciones de transferencia para esto en determinado momento, pues llevarlo a algún lado, ¿no? A lo mejor aquí, no sé, si vemos el R locus, que es uno de los valores, de las gráficas que observamos el semestre pasado, pues bueno, aquí vemos que tiene un polo, que tiene dos polos, o que tiene dos ceros, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería el de A1 y este sería el de A2. Entonces, si ustedes observan, uno de ellos ya es inestable. ¿Ok? Es inestable a lo mejor por las condiciones que tiene el sistema. Y obviamente aquí no está retroalimentado. Ya una vez que esté retroalimentado, ya vamos a observar otras cuestiones. Por ejemplo, si generamos un step de A, pues ahí están las dos funciones de transferencia, ¿no? Y bueno, pues este sería el primer ejercicio de este tipo de sistemas. Sistemas hidráulicos con entradas de presión. Y bueno, pues si hay alguna duda, la estaríamos viendo la siguiente sesión. Pero pues ahí está la resolución. Sí pudiera estar complicado de cierta manera si no tenemos nociones, ¿no? Pero como ya hay suficiente de dónde agarrar, como luego dicen, ya hay tela de dónde cortar, pues bueno, ahí está el cómo hacerlo. Este video se me va a hacer muy largo, entonces voy a tener aquí la grabación y posteriormente les voy a subir con los otros dos ejercicios que son muy similares porque son de tanques.